El grunge no nació en una reunión de gente deprimida que decidió ponerse camisas de franela y tocar canciones tristes, pero casi. En realidad fue más como un vómito colectivo de alienación, mugre sonora y rebeldía estética que surgió justo cuando el rock parecía haberse convertido en una fiesta de peluquería con tacos altos. Esa fiesta se llamaba glam. Esa cosa rara que pasó en los 90, donde un montón de gente triste y sucia, literalmente sucia, no es metáfora porque grunge viene del término suciedad, decidió que ya no quería verse como un stripper del Sunset Strip y que prefería sonar sucio y mal a propósito, pero con sentimiento. Y por alguna razón funcionó, porque antes del grunge, gran parte de la escena del rock medio que era esto. Inserte mentalmente imagen de Bon Jovi mientras una supermodelo lo acaricia. Puro fijador, músculos, solos eternos, pelos largos y desmechados, y letras que eran básicamente acoso callejero en verso. Hasta que, puff, Seattle, lluvia, franela, gente que parece que recién se despertó de una siesta depresiva y se sube al escenario a decirnos que todo es una mierda, pero con distorsión. Pero el grunge, como carajo quieras decir, no es solo Nirvana, no es solo Smells Like Teen Spirit y Kurt con cara de por favor que termine esta entrevista. El grunge fue una respuesta, un vómito colectivo. ¿Por qué tanto la palabra vómito? Una forma de decir no quiero tu éxito, tu sonrisa falsa ni tus solos de 18 minutos. Y sí, también fue un invento de marketing, porque el capitalismo tiene esa habilidad de convertir la miseria en tendencia. Hoy vamos a hablar del grunge como lo que fue: una patada al ego inflado del glam, una playlist para existencialistas de secundaria y un género que nunca quiso ser famoso y terminó siendo portada de la Rolling Stone. Eso no me lo esperaba. ¿Listos? Porque vamos a entrar en una época donde la higiene era opcional, la música dolía y las sonrisas estaban prohibidas. Me golpeé el diente. Antes del grunge, cuando el rock era un desfile de spray fijador. Para entender por qué el grunge pegó tan fuerte, primero tenemos que mirar un toque el paisaje musical de fines de los 80. Y sí, ya sé, capaz no habías nacido, pero igual te va a doler. El rock de ese momento estaba dominado por el glam metal. También conocido como gente con más laca que talento y más pantalones de cuero que autoestima real. Pudiste haber sido más sutil. Bandas como Poison, Mötley Crüe, Bon Jovi y compañía se paseaban por MTV como si fueran modelos de peluquería gritándose cosas como Talk Dirty to Me y creyendo que eso era rebelde. Pero no lo era. Era profundamente incómodo. Y ojo, musicalmente eran unas bestias. Cantaban con la voz por las nubes, pero contenido cero. Letras sobre minas, autos, fiestas, más minas y por las dudas una power ballad llorona. El rock se había vuelto una fiesta de egos con brillo. Y mientras en Los Ángeles los músicos se depilaban el pecho, está perfecto, no hay nada de malo con eso, en Seattle había gente que decía: che, ¿y si dejamos de fingir que estamos bien? No puedo más. Porque mientras el glam hablaba de fama, excesos, afuera todo estaba bastante en la lona. El neoliberalismo, la Guerra Fría, el descubrimiento del SIDA, la crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso también era parte de los 80. Pero claro, el glam miraba para otro lado y se iba a escabiar al backstage. Igual, a ver, esto no es culpa del glam. Digo glam porque necesito agarrar de punto a alguien, ¿no? Necesito un antagonista en este video. Entonces, como pasa siempre, cuando algo se satura, aparece su reverso. El reverso fue esto: música sucia, letras depresivas, estética de me puse lo primero que encontré en el piso y una energía de me chupa un huevo gustarte. Fuck you. Eso fue el grunge. En un principio, al menos. No porque quisieran ser la antítesis del glam, sino porque eran todo lo que el glam no podía tolerar. Gente que no quería agradar, que no tenía guita, que hacía música sin filtro y que no necesitaba llenar estadios para sentirse escuchada. Seattle, la ciudad donde el grunge nació con ojeras.
Seattle, una ciudad donde llueve tanto que si no estás deprimido es porque no estás prestando atención. A fines de los 80, Seattle no era lo que es hoy. No había Starbucks en cada esquina, ni Tech Bros, ni departamentos con nombres tipo The Lofts. Era una ciudad industrial, medio aislada, con poca guita, un clima de mierda y una escena musical que se venía gestando desde lejos de la mirada del mainstream. Y eso fue su superpoder. Porque lo que pasa cuando estás lejos de las cámaras, que nadie te dice qué tenés que hacer. Entonces haces lo que querés. Y lo que quería esa gente era ruido, catarsis y un poco de desahogo emocional sin filtros. Ahí, en ese barro emocional, nacieron bandas como Green River, The Melvins, Mudhoney, Soundgarden, bandas que mezclaban la crudeza del punk, la pesadez del metal, la desesperación del under y la energía de un chabón con resaca gritando en un garage. Y ahí también apareció un sello que fue clave, Sub Pop, una discográfica indie que en realidad eran un par de tipos con buen olfato y un teléfono. Fueron los primeros en decir, che, esto que están haciendo estos pibes, capaz lo podemos vender. Insertar voz de capitalismo diciendo, sufrimiento crudo interesante. Sub Pop no solo firmó a Nirvana, también ayudó a crear el sonido Seattle, que no era un sonido real, pero sonaba sucio, ruidoso y honesto. O al menos lo suficientemente caótico para que la industria diga, esto es nuevo, lo quiero. Pero el sombrero es nuevo. La quiero, la quiero, la quiero. Y ahí es donde empieza la contradicción hermosa del grunge. Un movimiento que nació para no ser parte del sistema y terminó estampado en remeras vendidas en Walmart. Pero todavía faltaba el golpe definitivo. Faltaba que un solo disco tirara abajo toda la estética del glam con una sola batería. Y eso llegó en 1991. El disco que voló toda la mierda, Nevermind. Fue como si alguien le hubiese tirado una molotov a MTV, pero con un cardigan. Nirvana lanza Nevermind y el resto es historia. Repetí hasta el hartazgo en cada documental de música. Pero la diferencia es que esta historia sí merece ser repetida. Porque Nevermind no solo fue un disco exitoso, fue un evento sísmico. No era el primero en sonar así, pero fue el que llegó más lejos, más rápido y con más fuerza que nadie esperaba. Ni siquiera ellos. I'm so happy 'cause today found my friends. Insertar imagen de Nirvana tocando en un lugar minúsculo versus multitudes coreando Smell Like Teen Spirit 6 meses después. Oye, despacio, cerebrito. Hello, I am Chris. Hello, I'm Kurt. And I'm Dave. La batería de Dave Grohl entra como un golpe en el pecho, el riff suena sucio pero pegajoso y la voz de Kurt, bueno, es la voz de alguien que claramente no está pasando un buen momento. Pero por alguna razón todos querían cantar con él o ser como él. Lo loco es que Smell Like Teen Spirit era una especie de parodia de las canciones de estadio, una burla al formato himno rockero y terminó siendo el himno de los 90. Ironía a nivel te haces famoso por burlarte de la fama. De golpe, una banda que grababa en estudios baratos y se vestía con ropa de segunda mano estaba vendiendo más que Michael Jackson. Y ahí, querida audiencia, se armó el quilombo. Y esto se va a controlar. Porque la industria, que no entendía una mierda de lo que estaba pasando, dijo, che, ¿hay más de estos chicos deprimidos con guitarras baratas? ¿Podríamos llegar a un entendimiento? Las bandas más importantes del grunge. Ahora que ya entendimos de dónde salió todo este barro emocional, es hora de ponerle nombre a los culpables. Porque el grunge no fue solo Nirvana, obviamente, fue un ecosistema entero de gente que parecía no dormir bien desde 1986. Y aunque cada banda tenía su estilo, todos compartían esa mezcla de angustia existencial, guitarras sucias y cero ganas de fingir felicidad. Acaban los principales sospechosos. Nirvana, canción clave, como ya vimos, Smell Like Teen Spirit, pero también Lithium, Come As You Are, Heart Shaped Box. La banda que no quería ser famosa y terminó siendo un logo. Kurt no tocaba para agradar, tocaba porque era eso o explotar. Y sin querer explotó todo lo demás. Pearl Jam, canción clave, Alive. Pero también Even Flow, Black, Jeremy. Si Nirvana era el vómito emocional, Pearl Jam era el llanto contenido que se convierte en grito. Con un Eddie Vedder que canta como si cada palabra le doliera físicamente. Pearl Jam trajo un grunge más técnico, más pulido, pero igual de dolido. Y sobrevivieron, lo cual en este contexto es todo un logro. Alice in Chains, canción clave, Man in the Box. Pero también Roster,
Bull, Down in a Hole. El lado oscuro del grunge, más oscuro todavía. Con letras sobre la adicción, la muerte, el dolor mental y físico, Alice in Chains fue la banda que te decía lo que no querías escuchar, pero con armonías vocales de otro planeta. Layne Staley no cantaba, exorcizaba. Soundgarden, canción clave, Black Hole Sun. Pero también Spoonman, Rusty Cage, Outshined. Si el grunge tuviera una voz celestial gritando desde el infierno, sería la de Chris Cornell. Soundgarden trajo la potencia del metal, pero con letras que te hacían replantearte tu existencia mientras cabeceabas. Y sí, también fueron de los más sofisticados del grunge, como el estudiante emo que saca 10 en todo. Mudhoney, canción clave, Touch Me, I'm Sick. Básicamente los tíos del grunge, pero los que sabían tocar. Mudhoney fue ruido, sarcasmo, desprolijidad y la semilla de todo. No llegaron al mainstream, pero sin ellos Nevermind no hubiera existido, punto. The Melvins, canción clave, Hook. Los más raros del grupo, esos que escuchás y decís esto me gusta o me está generando ansiedad. Los Melvins eran lentos, densos, experimentales, influenciaron a todos, especialmente a Kurt, pero jamás se dejaron atrapar por el éxito ni por los peines. Screaming Trees, canción clave, Nearly Lost You. Los olvidados del grunge, pero con uno de los mejores cantantes del movimiento, Mark Lanegan. Voz con olor a whisky y traumas no resueltos. Bonus. L7, Babes in Toyland, Hole. Porque el grunge también fue femenino, aunque los medios se hayan olvidado de contarlo. Oops. Mujeres que gritaban, desafinaban a propósito y te escupían verdades en la cara mientras vos seguías preguntando, ¿pero no tienen un look más limpio? ¿Qué tenía el grunge que sonaba tan grunge? Tenía una estética sonora bastante marcada, aunque caótica. Guitarras sucias, desafinadas y orgullosamente feas. El grunge abrazaba el ruido. Nada de solos limpios ni armonías dulzonas. Usaban guitarras con distorsión gruesa, casi fangosa tipo Big Muff. O voz This One. Mucho powercore y poca digitación fancy. Si el glam quería sonar como un auto de lujo, el grunge quería sonar como una licuadora rota llena de angustia. Composición, estructuras simples pero efectivas. Verso, calma, estribillo, caos. La famosa fórmula Quiet, Loud, Quiet, que popularizó Pixies y que Nirvana se afanó sin culpa. Lithium, Heart Shaped Box, todos juegan con esa tensión entre lo apático y lo explosivo. Batería, golpes secos, sin ornamentación. Nada de redobles innecesarios. Eso déjenlo para los bateristas más egocéntricos. Tuve muchos. No voy a dar nombres. Ritmos sólidos marcados con influencia del punk. Voces. Honestidad. Barrita, que no me acuerdo cómo se dice. Afinación. Honestidad mayor que afinación. No importaba cantar bonito. Importaba sonar real, crudo, dolido. Producción. Lo-fi intencional o bajo presupuesto según el caso. El sonido grunge no es limpio. Es ruidoso, saturado, con mezcla apretada. Bleach de Nirvana costó $600 y suena como si hubieran grabado en el baño de un sótano, lo cual es un cumplido. La muerte del grunge. El grunge no murió de viejo, murió de éxito, de sobredosis, de depresión y de lo que agarraron las garras viscosas del marketing. Y sí, también murió Kurt Cobain, abril de 1994, un disparo en Seattle. Y de golpe el grunge ya no era una moda, era una tragedia generacional. Kurt se fue joven, hastiado y sintiéndose una especie de títere emocional para una industria que él detestaba. Y con su muerte el grunge perdió su cara más visible, más frágil y más cruda. Pero no fue el único. Layne Staley de Alice in Chains también murió en el 2002, completamente aislado, consumido por la heroína y el abandono. Porque si había algo más
constante que las guitarras distorsionadas era la tristeza real. Y la industria se encargó de ignorarla hasta que fue demasiado tarde. A medida que los iconos originales se apagaban o se bajaban del tren, la maquinaria del mainstream hizo lo que mejor sabe hacer: reemplazar con versiones más limpias, más lindas y más rentables. De repente aparecieron bandas con olor a shampoo y voz nasal que decían hacer post-grunge. ¿Eso quién se lo cree? Básicamente el grunge si hubiese tenido un community manager y terapia y padres que lo hubieran querido. Todo lo que el grunge odiaba, el cinismo, la imagen trabajada, las fórmulas musicales, volvió. Pero con jeans de Zara y letras sobre exnovias. Entonces, ¿el grunge murió? Sí. Sí. Bueno, ¿quién tiene hambre? Y no. Murió como movimiento. Murió cuando los que lo crearon ya no podían más y cuando las discográficas lo vaciaron hasta dejarlo sin alma. Pero quedó como herencia. Hoy el grunge es una estética que usan marcas para venderte el lo-fi, un sonido que volvió vía bandas indies con nostalgia noventosa. Hay pocos, pero hay. Y aunque muchos lo redujeron a una playlist de rock triste para días nublados, lo cierto es que el grunge fue otra cosa. Fue el grito sincero de una generación que se cansó de mentir para pertenecer. Y eso todavía resuena. Especialmente cuando vas al shopping y suena Smell Like Teen Spirit mientras te ofrecen 3 cuotas sin interés por una camisa a cuadros en Zara. Mi trasero y yo le decimos adiós, señor.